Muy buenas pilotos, hoy vamos a hacer un vídeo aprovechando un unboxing que vamos a hacer del DJI 3. Digamos, desde que nos llega, lo desempaquetamos y para que conozcan el procedimiento que yo hago para ponerlo, digamos, en el aire, ¿vale? Así que ponte cómodo porque comenzamos. Bueno chicos, vamos a seguir viendo un poco qué nos trae este DJI 3, ¿vale? Que he comprado lo que es el pas sencillo, ¿vale? No me hacía falta, digamos, más nada, sino que como ya tenía el resto, pues he decidido comprar este pas sencillo, ¿vale? Aquí podemos comprobar que nos viene lo que son aquí viene un cable, nos viene un cable tipo C, ¿vale? Que pueden ver aquí, ¿vale? Aquí esto para conectarlo, si queremos conectarlo a un móvil, ¿vale? Luego vienen las hélices de bajo ruido, ¿vale? Las tenemos aquí, nos viene un juego. Y bueno, los típicos manuales estos que suelen venir siempre en los drones. Y lo que es el mando este, vamos, de toda la vida, el que comenzamos poniendo el móvil o el tema ese, que está muy bien, se lo digo, está muy bien porque nunca se sabe. Yo siempre cuando suelo hacer un trabajo, siempre me lo llevo por si acaso. Nunca se sabe si me puede fallar el mando que suele venir este dron por la pantalla. Y como bien saben, este dron se conecta con el móvil, con el cable. Entonces, como nunca se sabe lo que puede parar, pues siempre lo llevo en una mochila que no me cuesta nada, ¿vale? Esto es lo que trae este pa, ¿vale? Como yo ya tenía, digamos, el combo, pues como me quedaron las dos baterías más el mando, más la mochila y todo el tema ese, pues tengo ya el kit completo, ¿vale? Ahora vamos a proceder un poco, digamos, en lo que yo me baso para antes de volar el dron, ¿vale? Vale, aquí tenemos el dron. Lo primero que debemos hacer es pues, poner nuestro registro de operador en el dron, ¿vale? Comprobamos un poco el tema de, antes de poner las hélices, el tema de los motores, ¿vale? Los comprobamos por si acaso veamos algo raro, ¿vale? Y luego, con el tema de batería, ¿vale? Pues como yo tenía ya dos baterías ya, ¿vale? Entonces esta va a ser, la nueva va a ser la número 1, ¿vale? Entonces ya tengo aquí el hub de baterías, ¿vale? Lo que yo suelo hacer también es, tengo una aplicación en la cual, si quieres se las dejo en la descripción, donde hago todos mis registros de vuelo, donde llevo un seguimiento de mis baterías, de los ciclos de carga y todo el tema ese, ¿vale? Entonces, la anterior aeronave ya la quité en su momento de esa, pero la quito también de mi, digamos, de mi registro, añado la nueva aeronave, ¿vale? Y luego también es añadir la aeronave a esa, ¿vale? La tenemos que registrar en AESA, ¿vale? Y luego, pues ya nos queda un poco lo que es, digamos, la colocación de lo que son las hélices y hacer, antes de echarlo a volar, pues lo que suelo hacer también es coger el dron, lo levanto a lo mejor a metro y algo y
metro, casi 2 metros, y veo digamos, si le encuentro algo raro. Sí que es verdad que también hay que calibrar, se me olvidó decirlo, ¿vale? Hay que calibrar lo que es la IMU, lo que es la brújula, lo que es el gimbal, ¿vale? Todo eso lo tenemos que calibrar siempre por primera vez cuando compramos un dron, ¿vale? Muy buenas, piloto de nuevo. Vamos a seguir con el vídeo, ¿vale? Vamos ahora a nuestra mesa de trabajo, ¿vale? Donde vamos digamos, a hacer lo que son las configuraciones para poder poner nuestro dron para volar, ¿vale? Como bien dije al comienzo, vamos digamos, a chequearlo, ¿vale? Vamos a calibrar lo que nos pida, ¿vale? Para poder, digamos, que vuele con total seguridad, ¿vale? Aquí ves la pantalla, ¿vale? Ya lo tengo aquí en pantalla. Entonces ya me está preguntando guía de conexión, ¿vale? Aquí, como ven, saben, pues salen diferentes drones, ¿vale? Sale el DJI Air 3, sale el 4 Pro, sí, el DJI 3 y el 4 Pro. Entonces elegimos el DJI 3, ¿vale? Está buscando la aeronave, según lo pueden ver aquí, ¿vale? Se tiene que vincular, digamos. Vale. Vamos a ver por qué no se puede conectar. Vale. Vamos a vincularlo apretando el botón vincular y en el botón de inicio pulsaremos sobre 4 o 5 segundos hasta que la aeronave pite y ahí es cuando se está vinculando, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, aquí ya está. Estamos, digamos, activando todo, ¿vale? Vale. Ya tenemos la activación completa, como ven aquí. Aquí nos sale, pues como es nuevo, pues nos sale pues, el tema del carefree y todo el tema este, ¿vale? Si queremos, digamos, cogerlo, pues seguimos los pasos y ya está, ¿vale? Yo voy a saltar. Como ven también hay un nuevo firmware, ¿vale? Vamos a actualizar la aeronave. Si no me equivoco, este firmware es para el tema de llevar las gafas, ¿vale? Para llevarlo en primera persona. Como ya les dije, pues yo este dron lo perdí el 13 de abril, ¿vale? Y entonces al tener seguro, pues el seguro me lo reemplazó, ¿vale? Entonces un poco estamos viendo de lo que suelo hacer yo antes de probar el dron en el aire, ¿vale? Entonces estamos haciendo paso a paso. Digo, es la mejor forma, digamos, de que tener actualizado siempre el dron para que no pueda haber fallos, ¿vale? Puede haber fallos si no actualizamos el dron, como me ha pasado a mí, por ejemplo, en que el gimbal pues, actuaba de una forma un poco rara y eso es debido también a eso, a que no actualizamos a la última versión, ¿vale? Por eso es importante tener actualizado, que no cuesta nada, ¿vale?
hagamos todo el proceso de calibraciones correspondientes, luego lo que hacemos es pues, registrar el dron en AESA con su número de serie. Después hacer la declaración operacional, siempre y cuando vayamos digamos, a volar este dron en los escenarios estándar, ¿vale? Tanto en el STS-01 y STS-02. Y luego pues ya a nivel interno mío pues lo meteré en la aplicación que les dije, que se llama Libre de Vuelo, ¿vale? Que es la que yo uso hace 2 o 3 años ya, donde llevo un control, digamos, de todo, ¿vale? De mis aeronaves, de las baterías y de muchas cosas más, ¿vale? Un poco el tema, hay que comprobar que las hélices estén bien colocadas, ¿vale? Para ello siempre es bueno tirar de ellas, o sea, con el dron sujeto en la mesa en este caso, y digamos, tiramos de ellas, ¿vale? Tiramos hacia arriba, de que no se salgan, ¿vale? Y eso quiere decir que están bien puestas, ¿vale? ¿Vale? Una cosa importante que yo recomiendo siempre, digamos, hacerlo, no solo ahora, sino antes de cualquier vuelo, comprobar que las hélices estén bien colocadas, que no estén rasguñadas, que no tengan, digamos, roturas, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer es, pues, digamos, que podamos también tener algún pequeño accidente o que nos influya en el vuelo, ¿vale? O sea, las hélices cada cierto tiempo hay que cambiarlas y cuando están cuarteadas sobre todo, pues las tenemos que cambiar, ¿vale? Como les he dicho, tener todo lo que son las actualizaciones al último firmware para que no nos dé fallo cuando estemos volando, ¿vale? Consejo también, aprovechando un poco, siempre que vayan a volar, vamos, eso de manual, lleven todo cargado, ¿vale? Nunca lleven baterías al 50%, nunca lleven un mando, si tiene 4 rayas, con 2 rayas, o sea, cosas así, ¿vale? Siempre lleven todo cargado al 100%, porque no es bueno llevar ni baterías a medias, ni emisoras a medias, porque, vamos, no es considerable, ¿vale? Puede haber algún accidente o cualquier historia y todo lo que podamos evitar, pues sería bueno evitarlo, ¿vale? Hasta que se termine, pues les voy a enseñar un poquito, pues, un poquito mi estudio, ¿vale? Aquí donde tengo mis drones, ¿vale? Ahí, por aquí tengo todas las que son mis mochilas, ¿vale? Todas mis mochilas que tengo por aquí, ¿vale? Aquí tengo, pues, la base de carga, digamos, ¿vale? Con el panel solar, que la suelo utilizar cuando tengo trabajo más, digamos, más grande. Este, digamos, lo habrán visto por los vídeos. La mesa junto con el ordenador. Y después por aquí tenemos, pues, cajas de drones, baterías, la cámara profesional de fotos, ¿vale? Y algunas cosas más, ¿vale? Bueno, un poco los cacharros que uno tiene, ¿vale? Y nada. Bueno, pilotos, ya hemos realizado las correspondientes calibraciones, actualizaciones de nuestro DJI 3, que aquí ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos, digamos, preparado con el registro de operador, con todo, lo tenemos preparado ya para el vuelo, ¿vale? Como bien dije, pues ya he revisado todo lo que tenía que revisar, me he asegurado que las hélices están todas bien puestas, que no están, digamos, sueltas, eso es muy importante, y son de los aspectos que un poco hemos visto en el vídeo que he considerado un poco más importantes que deben de saber, ¿vale?
Así que nada, por mi parte no me queda nada más, sino que si has aprendido algo con este vídeo, me gustaría que te suscribieras al canal, activa la campanita abajo, ¿vale? Para que no te pierdas ningún vídeo a la hora de yo subirlo. Lo puedes compartir con tus amigos, familiares, ¿vale? Y nada, cualquier duda que os pueda surgir, me preguntáis, que sin problema suelo contestar siempre a todos los mensajes, a todos los comentarios que me suelen llegar. Así que por mi parte, nada más y nos vemos en próximos vuelos.